Bueno, señores, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este curso de Chiller Yor, un Chiller Yor de compresor de tornillo. Y este es como el módulo uno, quizás que vamos a empezar ya a ver equipos de tornillo, vamos a ver equipos scroll y todo. Y en este caso, pues vamos a estudiar un poco lo que es el Chiller Yor, modelo YS, que es un equipo enfriado por agua y con compresor de tipo tornillo. Vamos a arrancar con la primera clase. Este sería, no sé cuántas clases vamos a sacar de esta presentación, pero esa sería como la presentación número uno. Vea, los enfriadores Yor, por su general, son equipos industriales. La mayoría de equipos que se trabajan con agua helada y con torre de enfriamiento, pues son equipos de toneladas que van por encima de las 400 toneladas. Esto debido a que un equipo enfriado por aire que supere las 300 toneladas, pues generaría un consumo eléctrico demasiado alto. Por lo tanto, los ingenieros, los fabricantes, van considerando el ahorro de energía, ya que un equipo enfriado por agua es mucho más eficiente que un equipo enfriado por aire. Los costos de instalación de un equipo enfriado por agua obviamente van a ser mucho más caros porque se va a poner tubería adicional, se va a poner una torre de enfriamiento, bombas extras para poder mover el agua del condensador. Pero al igual, a un mediano y corto plazo, pues obviamente esa inversión se va a ver reflejada, pues obviamente en el ahorro energético. Un chiller de agua enfriado por agua siempre va a consumir menos amperaje, menos corriente eléctrica que un chiller enfriado por aire. Por eso es que la mayoría de equipos ya con compresores que superan los 400 toneladas, ya los fabricantes tratan de mandarlos para que sean por condensación enfriado por agua. Recuérdese que cuando hablamos de un chiller enfriado por agua o enfriado por aire, lo único que cambia entre uno y el otro es la forma en la que condensan el refrigerante, la forma en la que convierten el refrigerante de estado gaseoso a estado líquido. En este caso es un chiller enfriado por agua. Vamos a explicar brevemente cómo es que funciona. Todos los chillers, señores, no importa la marca que sea, van a funcionar de la misma manera. Siempre va a ser el mismo principio. Un chiller enfriado por agua va a constar de una máquina de unas, puede ser tonelaje de cualquier tipo de tonelaje, pero su función va a ser la de enfriar agua. ¿Enfriar agua a qué temperatura? Eso va a depender para el proceso que se esté utilizando. Por ejemplo, si el principio del chiller es para temperatura confort humano, o sea, para aire acondicionado, las condiciones del agua deben de ser que vamos a enfriar agua, que va a entrar al chiller a 54 y que va a salir aproximadamente a 44 grados Fahrenheit. Al igual, si es enfriado por aire, pues nada más vamos a tener ciclo de agua en el evaporador, solo en la parte de agua helada. Pero si es un chiller enfriado por aire, vamos a tener agua tanto en el evaporador o en la evaporación como en la condensación, ya que el refrigerante a alta temperatura y alta presión, para convertirse de vapor, de gas caliente y alta presión, para convertirse en líquido, pues va a necesitar de un fluido. En este caso el fluido va a ser el agua. Por lo tanto, en un equipo enfriado por agua vamos a tener dos sistemas hidráulicos. El sistema hidráulico de agua helada y el sistema hidráulico de agua condensada, o sea, el agua que nos va a convertir el refrigerante en líquido. Eso nada más para que lo tengamos claro. Bien, lo que vamos a ir viendo a través de este curso o este módulo, en este caso sería el primer módulo de chiller con compresor de tornillo. Vamos a ver los tipos de enfriadores de tornillo. Vamos a ver una unidad con condensador de agua. Este va a ser un curso de chiller enfriado con agua. Ya sabe usted qué significa enfriado con agua, que la condensación o la transformación del refrigerante en estado gaseoso a líquido se va a realizar por medio de agua, no por aire. Estos equipos no van a llevar ventiladores, sino que lo que van a llevar es un intercambiador de calor para el evaporador y un intercambiador de calor para el condensador. Vamos a ver un poco de lo que es la historia del tornillo, del compresor de tornillo. Vamos a ver también lo que son componentes. Vamos a estudiar un poco lo que es el ciclo de refrigeración, el ciclo de la lubricación, el ciclo de recuperación de aceite. Vamos a ver en sí, estudiar un poco lo que es el compresor de tornillo y mantenimiento que se debe dar a este tipo de equipos, pues, o alguna duda que ustedes tengan también, pues al final la vamos a contestar. Eso lo vamos a hacer en un en vivo.
Realmente no hago estas clases en vivo porque cada vez que hago un en vivo para la gente VIP o Master Leyenda, se conectan 4, 5 y al final pues yo siento que va a ser como, vamos a probar este método así de clases pregrabadas, usted la estudia, analiza, luego si tiene una duda o algo, pues nos ponemos de acuerdo y ya lo vemos en un en vivo y ahí empezamos a sacar todas las dudas que ustedes tengan. Nada más anote la duda que tiene, dígame en el minuto tanto del video tal para yo poderlas tener y ya prepararlas para poderles dar una respuesta, pues. Vean acá lo que tenemos acá, pueden ver ustedes, es pues tenemos un edificio y representamos un grupo de personas. Si se fijan ustedes aquí, 1, 2, 3, 4. Por aquí debe estar el 5, no lo veo. Pero tenemos el 7, 8, 9 y todo este tipo de personas, pues aquí nos están mostrando que están mostrando como una pequeña red hidráulica del sistema de refrigeración. Si fijan ustedes acá abajo tenemos lo que son las bombas y los chillers. Es un pequeño dibujo, realmente no se nota bien, pero ya vamos a ver, vamos a entrar de lleno a lo que es la materia. Para comenzar a entender, señores, cómo es el funcionamiento de un chiller, como les digo, no se metan en la cabeza de que esta presentación es de York y por eso solo los chillers de York funcionan así. Todos los chillers enfriados por agua con compresor de tornillo van a funcionar de la siguiente manera como yo le voy a dar este curso. ¿En qué consiste? Pues un chiller básicamente lo que hace es eh, enfriar agua, el agua lo enfría en su evaporador, el agua que ya perdió calor pues obviamente es regresada hacia el edificio y en el edificio pues obviamente con pequeñas unidades internas o grandes máquinas como las son las humas pues se encargan de transferencia de calor. Esa agua helada recoge el calor del edificio y una vez más pues lo regresas a lo que es el evaporador del chiller. Aquí podemos ver nosotros, esto es en la parte hidráulica. Vean, una vez nosotros tenemos el agua ya en condiciones, el agua se dirige hacia el edificio, en este caso es agua helada, aquí puede representarse por una flecha azul. Esta agua va hacia el edificio, se reparte por todas las unidades internas que son intercambiadoras de calor. Estas se encargan de recoger el calor interno del edificio, el agua absorbe ese calor. Ahora bien, viene el agua con ese calor y regresa al evaporador. Ese es el ciclo hidráulico. El ciclo de refrigerante, ¿qué es? Vamos a inyectar refrigerante líquido hacia el evaporador para que ese refrigerante que entre al evaporador tenga la capacidad de poderle quitar el calor al agua. ¿Cuál calor? El calor que el agua vino a traer al edificio y que está trayendo hacia el evaporador. Entonces nosotros lo vamos a quitar con refrigerante líquido. Todo eso va a ocurrir en el evaporador del chiller. Recuerde que un sistema de chiller, evaporador, usted nada más le va a llamar al chiller. Dentro del edificio van a haber unidades terminales que pueden ser del tipo Fancoy, UMAS, UTAS, mini split, o sea, pero pueden ser evaporadores tipo mini split, pero todo va a ser por agua, por lo tanto no se van a llamar evaporadores, se van a llamar intercambiadores de calor. Ok, traemos refrigerante hacia el evaporador, el agua trae el calor hacia el evaporador y el refrigerante se encarga de quitarle ese calor al agua. ¿Para qué? Para renovarla, por decirlo así. O sea, para volverle la temperatura inicial y que esté haciendo el ciclo. El agua viene a recoger el calor aquí en el edificio, del edificio se lo lleva hacia el evaporador. En el evaporador es el refrigerante el que le quita el calor al agua y lo dirige hacia dónde? En forma de vapor, porque obviamente el refrigerante líquido que entra al evaporador se evapora. ¿Cómo se evapora? Pues obviamente se evapora con el calor que trae el agua. Entonces ese vapor viene a parar a lo que es el compresor. Una vez ya está aquí en el compresor tiene que encargarse de sacar ese calor hacia el ambiente. Pero para poderlo hacer, pues obviamente el refrigerante todavía viene a una temperatura muy fría.
y por lo tanto no podemos cederle calor al ambiente, porque para poderle ceder calor al ambiente, el refrigerante tiene que estar por una temperatura por encima de la temperatura ambiente. En este caso, como el evaporador saca el refrigerante algo frío, todavía está por debajo de la temperatura ambiente, no pudiéramos transferirle el calor al ambiente. Entonces ahí es donde entra el compresor. ¿Qué es lo que hace el compresor? Pues obviamente el compresor lo que hace es comprimir ese refrigerante. ¿Para qué? Para poder aumentarle la presión y la temperatura a ese refrigerante. Él lo convierte de un vapor frío a baja presión, y el compresor lo convierte en un vapor a alta presión y alta temperatura. Este compresor obviamente es movido o es conducido por un motor, ya que este tipo de chiller traía un motor con compresor abierto. Quiere decir que el motor era una parte y el compresor era otra. Ya lo vamos a ver más adelante. Así que vean, una vez que el compresor ha realizado su trabajo, que ha elevado la presión del refrigerante, que ha elevado la temperatura del refrigerante, ahora sí el refrigerante ya está por una temperatura por encima de la temperatura ambiente. Y ahora ya lo que tenemos es vapor, refrigerante, vapor a alta temperatura y alta presión. Hasta aquí lo tenemos ya, claro. Eso sería como el principio de cómo comienza el ciclo. Vean, para que lo entiendan bien, vamos a repetir. Dentro del edificio y el evaporador, ¿qué es lo que va a estar pasando? Simplemente lo que va a estar es recirculando agua. ¿Qué es lo que va a hacer esa agua que pasa por el edificio? Estarse renovando. ¿De qué manera? Pues ya vieron, por la flecha roja, cuando sale del edificio, transporta el calor, el agua hacia el evaporador. Y en la flecha azul, pues obviamente va de regreso el agua ya cuando ya se dio su calor al refrigerante. Por su parte, esa es la parte hidráulica. Por su parte, la parte mecánica, la parte de refrigeración, ¿qué es lo que hace? Pues el refrigerante entra al evaporador, quita el agua, quita el calor al agua, perdón, le quita el calor al agua. Ese refrigerante, al entrar en líquido y quitarle calor al agua, pues obviamente se evapora y se sobrecalenta, sale del evaporador, se dirige hacia el compresor. El compresor se tiene que encargar de elevar esa temperatura y esa presión de ese refrigerante para ponerlo en una condición por encima de la temperatura ambiente. Y de esa manera, pues obviamente que el refrigerante pueda ceder el calor que recogió en el evaporador y cederlo allá en lo que es el condensador. Ahorita no aparece el condensador, pero ya lo vamos a empezar a cerrar. Nada más para que tenga claro aquí. Vamos ahora. Vean, es el mismo proceso, todo está, solo que ahora en la diapositiva ya se le agregó algo más. Vean, aquí no tenemos todavía el condensador. Aquí todavía no, porque es llevar una parte primero y luego la otra. Ahora sí, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues obviamente aquí ya le metimos lo que es un condensador. Claro, ¿por qué? Porque ese refrigerante a alta temperatura y alta presión que sale del compresor necesita un lugar donde se va a condensar. Necesita un lugar donde se va a convertir de vapor a alta temperatura y alta presión, pues obviamente a un líquido a alta presión y alta temperatura, pero necesita convertirse. ¿Y eso lo va a hacer? Pues obviamente lo va a hacer en el condensador. Aquí está, en el condensador. Ahora bien, este transporte de calor va de medio por medio, porque vean, ¿dónde comienza la extracción o la absorción de calor? Pues en el edificio. ¿De dónde salió el calor del edificio? Pues de las lámparas, de las personas, del calor que pudo haber entrado por los rayos del sol. Entonces el edificio estaba lleno de calor. Nosotros empezamos a sacar ese calor por medio de circulación de agua. El agua empezó a circular y como el agua se iba con una temperatura mayor y regresaba más fría, en ese proceso se estuvo sacando el calor. Ese calor, ¿quién se lo estaba jalando? Pues obviamente el refrigerante, porque era el refrigerante que le quitaba el calor al agua. Ahora bien, ese calor venía hacia el compresor y el compresor se tenía que encargar de botar ese calor. ¿Cómo lo hacía? Pues obviamente lo transportábamos al condensador. En el condensador, ¿qué es lo que hace ese refrigerante? Pues este refrigerante que sale a una alta temperatura y alta presión, en el condensador se debe de convertir en refrigerante líquido. ¿Para qué?
pues obviamente para que regrese al evaporador en estado líquido, porque si yo lo mando en estado gaseoso, no se me va a dar la evaporación. Así que por eso necesitamos un condensador. Así que aquí estamos ya. Tenemos el condensador. El vapor a alta temperatura y alta presión llega al condensador. Aquí se tiene que dar el fenómeno de condensación y su enfriamiento del refrigerante. Para que se genere esa condensación y ese enfriamiento dentro del condensador, se necesita un fluido. ¿Por qué? Un fluido que esté más a una temperatura menor que la temperatura refrigerante, y de esa manera, pues obviamente el refrigerante pueda cederle el calor a ese fluido. En este caso, el fluido que nosotros vamos a utilizar es agua también, porque es un chiller enfriado por agua. Si el chiller fuera enfriado por aire, no usaríamos una cooling tower, ni agua, sino que lo que usaríamos fueran abanicos, ventiladores. Pero como este chiller es enfriado por agua, la condensación la vamos a realizar por medio de una torre de enfriamiento, un par de bombas y circulación de agua. Y bien, ¿cómo funciona esta parte de la condensación? Pues esta parte de la condensación funciona de la siguiente manera. El agua viene a una temperatura normal, aproximadamente unos 85 grados, 80 grados. Entra el condensador. Como la temperatura del refrigerante va a oscilar siempre entre los 95 y 105 más o menos por ahí, y el agua está viniendo a 80 grados, pues obviamente está más fría. El agua está más fría que el refrigerante a alta temperatura. Al tocar el condensador, el refrigerante con el agua, se realiza una transferencia de calor. De parte del refrigerante, obviamente se le cede el calor al agua. Ese calor que el agua coge, ese calor que absorbe el agua, es dirigido hacia lo que es una torre de enfriamiento. La torre de enfriamiento, ¿qué es lo que hace? Pues la torre de enfriamiento prácticamente sería como el último elemento de lo que es este proceso que estamos viendo ahorita. ¿Por qué? Pues por ser la torre de enfriamiento es donde va a parar el calor final. Es ahí donde el agua llega a la torre de enfriamiento. La torre de enfriamiento empieza a hacer un enfriamiento evaporativo. ¿A qué se llama enfriamiento evaporativo? El agua cae por la torre de enfriamiento por ambos lados, si la torre tiene el lado derecho y el lado izquierdo, o si es una torre abierta que es circular. Si es circular, pues obviamente el agua cae por la parte superior y se empieza a distribuir por medio de unos dispensadores en todo alrededor de lo que es la bomba. Luego, esta agua se hace pasar por un relleno que comúnmente es llamado paños húmedos. Por los paños húmedos baja el agua y esa transferencia de calor que hace con el ventilador, porque la mayoría de torres son de ventilación inducida, al pasar una masa de aire frío y tener contacto con esa agua que está a una temperatura mayor que el aire, se genera una pequeña evaporación. Entonces, eso es lo que se llama enfriamiento evaporativo. Esa pequeña evaporación que se genera en la torre de enfriamiento es la que hace que el agua ceda calor al aire que está atravesándola, que la cruza, porque es de flujo cruzado. Y es de esa manera como se da el intercambio de calor en la torre de enfriamiento entre el agua caliente, obviamente, hagamos un ejemplo, puede ser que el agua esté entrando a 80 y salga a 90, pero el aire que está pasando por la torre tenga la temperatura de ¿qué? De unos 85, 80 grados también. Entonces ahí se va a dar una transferencia de calor. ¿Por qué? Porque el aire está más frío que el agua que está llegando a la torre. Entonces aquí se pierde el calor final. Aquí es donde ya el calor se disipa, calor que teníamos dentro del edificio. Vean todo el proceso que pasó para llegar hasta la torre de enfriamiento. Primero el calor tuvo que haber sido cedido a las unidades internas, que en este caso son las UMAS, los fan coil o cualquier intercambiador de calor que se tenga. Luego ese calor tuvo que pasar al evaporador. En el evaporador ese calor fue cedido de parte del agua hacia el refrigerante. El refrigerante recogió, absorbió ese refrigerante y se lo trajo al compresor. El compresor tiene que elevar esa presión y esa temperatura para poderlo ceder al ambiente, porque si no, no lo va a poder ceder, porque aquí está muy frío. De esta manera no lo pudiéramos ceder. Por eso se tiene que elevar, por eso se tiene que comprimir. Una vez que el refrigerante es comprimido, se lo tenemos que enviar a alguien más, que en este caso es el condensador.
Este algo más es el que se va a encargar de ceder ese calor, porque no podemos quedarnos con ese calor. Para convertir este refrigerante de vapor, tenemos que ceder ese calor. Pues y otra vez más se vuelve a hacer otra, se cede otra vez. Y en este caso, ¿a quién? Pues obviamente al agua que viene de la torre, vean. El agua de la torre viene, le dice al refrigerante, ¿me tenés algo? Sí, te tengo calor que traigo del edificio. Ok, dámelo. Regresan, dame ese calor, que yo me lo llevo. Viene el agua, recoge ese calor, absorbe ese calor, sale del condensador, sale del cooler, del condensador, se dirige hacia la torre de enfriamiento y la torre de enfriamiento le dice al agua, ¿qué traes? ¿Traes calor? Sí, traigo calor del edificio. Ok, no te preocupes, ahorita se lo vamos a pasar al aire. Y el aire que está pasando por la torre, pues obviamente es el que se queda al final con ese calor. En este caso, pues obviamente sería el ambiente, el aire ambiente. Aquí falta un dispositivo todavía, que es el dispositivo de expansión o orificio variable, como lo quieran llamar. Vean, aquí tenemos evaporador, compresor, condensador. Aquí se evaporó, el refrigerante que entró al evaporador se evaporó. Salió en vapor frío, llegó al compresor, del compresor se convirtió en un vapor a alta temperatura y alta presión. En el condensador se volvió a convertir ese refrigerante en estado líquido, pero siempre con una temperatura alta y una presión alta. Ahora bien, para poderle meter refrigerante al evaporador, nosotros tenemos que bajar esa presión y esa temperatura. De esa manera nosotros vamos a tener un refrigerante por debajo de la temperatura del agua, porque hasta aquí tenemos líquido, pero este líquido todavía está por encima de la temperatura del agua. Entonces nosotros no podríamos quitarle calor al agua porque el líquido está por encima de la temperatura del agua. Entonces, para poderle quitar calor al agua del evaporador, pues obviamente nosotros tenemos que bajar esa presión y esa temperatura a una temperatura y una presión que esté por debajo de la temperatura del agua que estaba circulando por el evaporador. Para eso vamos a necesitar nosotros lo que es pues obviamente nuestro dispositivo de expansión, que en este caso no aparece, pero ya va a aparecer. Vean, acá ya aparece. Una vez que nosotros tenemos refrigerante convertido completamente en líquido, porque el condensador ya lo hizo por medio de la torre de enfriamiento y una circulación de agua. Aquí tenemos dos circuitos de agua. Tenemos el circuito de agua helada y tenemos el circuito de agua condensada, o sea, el circuito de agua de condensación y el ciclo de refrigeración. Vean, aquí está el ciclo de refrigeración. ¿Qué nos hacía falta en el ciclo de refrigeración una vez que nosotros tenemos aquí 100% refrigerante líquido? Subenfriado. ¿Qué es lo que nos hace falta? Vean aquí, este es un refrigerante líquido, pero caliente. O sea, es un refrigerante líquido, pero todavía a una temperatura alta. Para poderlos nosotros meter al evaporador y que le pueda quitar calor al agua, necesitamos bajarle la temperatura y la presión a eso. Y pues para eso obviamente vamos a ocupar lo que es una válvula de expansión, un dispositivo de expansión. Podría ser un orificio, podría ser un pistón, pudiera ser un actuador, porque en este caso a veces se manejan cantidades de refrigerante bastante grandes, que ya una válvula de expansión pues queda muy pequeña para un chiller de 500.000 toneladas. Entonces una vez que nosotros colocamos lo que es ya nuestro dispositivo de expansión, pues obviamente le vamos a traer refrigerante a alta temperatura y alta presión. Y el dispositivo de expansión, ¿qué es lo que va a hacer? Pues se va a encargar de bajarle la temperatura a este líquido. Vean, el líquido ya ahora ya no es caliente. Era caliente antes de llegar a la válvula de expansión. Una vez sale de la válvula de expansión, el refrigerante se convierte en líquido refrigerante, pero a baja temperatura. Cool refrigerante, aquí dice, ve, líquido refrigerante a baja temperatura. Ese refrigerante entra al evaporador. Como la temperatura del refrigerante está por debajo del agua que está circulando, porque vean, aquí el agua ya viene caliente, no caliente, pero a una temperatura mayor que el agua que se va. Un ejemplo puede ser que el agua aquí venga a 54 y que regrese hacia el edificio a 44. Entonces, trae 10 grados Fahrenheit más de temperatura del agua. Entonces, esta agua que trae 54 entra al evaporador y el refrigerante puede andar en unos 40. Pues obviamente le va a quitar temperatura al agua. Y esa agua es la que va a estar aquí a una temperatura de 44. Y así es como nosotros hacemos el ciclo de refrigeración en un sistema chiller.
En resumen, el calor nace en el edificio. ¿Cómo nace? Los seres humanos desprendemos calor, señores. Nosotros emanamos calor por naturaleza. Un dispositivo de computadora va a generar calor, una lámpara va a generar calor, un aparato electrodoméstico va a generar calor. Cualquier fuente de energía que genere calor, pues obviamente va a generar los rayos del sol que pegan directamente al edificio, que entran y ya no salen, van a generar calor. Entonces, para poder climatizar nosotros un edificio, pues obviamente necesitamos ir a sacar ese calor del edificio. ¿Cómo lo sacamos? Pues ya les expliqué de la manera siguiente. Dentro del edificio son instaladas máquinas conocidas como UMAS, fan coil, o simplemente llamémosles eh, serpentines, son intercambiadores de calor. Está lleno de intercambiadores de calor. ¿Qué es lo que hace esos equipos? Pues esos equipos lo que tienen es un serpentín de aluminio o de cobre, o puede ser de ambos, cobre y aluminio, y un ventilador. ¿El ventilador para qué es? Pues obviamente el ventilador es para jalar masas de aire y calor. El aire es bastante denso cuando está frío y es menos denso cuando está caliente. Por eso, por la parte de arriba, uno trata de siempre poner los retornos en la parte alta. Ese retorno de aire caliente, ¿qué es lo que va a hacer? Pues obviamente va a tocar la parte fría de los serpentines, de los intercambiadores de calor que están en el edificio. Al hacer eso, pues obviamente el aire se va a enfriar. Pero ¿quién enfría ese aire? Es el agua helada que está entrando a ellos. El agua helada que está entrando a cada uno de los intercambiadores de calor va a enfriar ese aire. Por lo tanto, cada vez dentro del edificio va a haber más aire frío, menos aire caliente. Y de esa manera nosotros le vamos a sacar el calor al edificio. Eso se llama climatización para aire acondicionado. Y ese calor, ¿quién se lo lleva? Pues eso ya se lo expliqué. Ya le expliqué que el agua se lo cede al refrigerante, que el refrigerante en el evaporador lo recoge, se lo pasa al compresor, el compresor lo tiene que elevar a una temperatura por encima del ambiente y mandarlo al condensador. En el condensador se necesita sacarle el calor a ese refrigerante, se hace por medio de agua también y una torre de enfriamiento, y una vez que ese líquido se volvió a convertir ya en estado líquido, ese vapor, aquí era vapor, aquí ya se convirtió en líquido, pues lo tenemos que volver a bajar la presión y la temperatura para que se vuelva a generar la transferencia de calor en el evaporador. Y así es el ciclo de expansión, el ciclo de condensación, el ciclo de evaporación y el ciclo de compresión del circuito refrigerante. Y el del agua, pues simplemente es recircular el agua por cada uno de los intercambiadores de calor, tanto por el evaporador como el condensador. Es así como funcionan todos los chillers, señores. Esta es la clase número 1. Ahorita ya tenemos claro cómo es que funcionan los chillers. Es así como funcionan todos los chillers. No importa la marca que sea, la capacidad que sea, puede ser un chiller de 1 tonelada, puede ser un chiller de 2 toneladas, como puede ser un chiller de 1000 toneladas. Y esta es la manera cómo va a funcionar o cómo funciona un chiller. Este es un chiller para enfriar un edificio, o sea, es un chiller de climatización. Pero si usted dice, no, pero es que fíjate que yo veo chiller y para los míos son para producción, pues es lo mismo. Lo único que usted le va a quitar es el edificio. Y en vez del edificio lo que le va a poner son las máquinas que usted está enfriando. Usted puede querer estar enfriando un molde de plástico, pudiera querer estar enfriando el aceite de alguna máquina, pudiera estar enfriando el proceso de algo para que no se vaya a aguadear, o sea, que el calor rápido sacárselo a algo. Usted simplemente lo que va a cambiar es el edificio por el equipo industrial que vaya a tener. Al final es lo mismo, transportar calor desde donde no se desea, en este caso es el edificio, pero pudieran ser máquinas de proceso, de plástico, de lo que sea, y ese calor pues llevárselo en el refrigerante, traerlo al compresor, al condensador, y luego a la torre de enfriamiento y allá se disipa, es la parte final donde se deja el calor y luego traer otra vez ese refrigerante a que siga recogiendo calor y así. Eso es la transferencia de calor en un sistema de agua chiller, enfriado por agua. Obviamente, ya le dije, si esto fuera enfriado por aire, lo único que va a cambiar es que no vamos a tener aguas y una torre de enfriamiento, sino que lo que vamos a tener son abanicos, ventiladores. Eso nada más cambia el enfriado por aire que el enfriado por agua.
pero el ciclo de transportar el calor este es el mismo. Así que este sería como la clase número 1. Grábese, esto es lo mismo para todas las marcas. No veamos ahorita YOR, veamos la clase en sí y cómo funciona realmente el ciclo de transportar el calor desde el proceso. En este caso el proceso es el edificio porque es climatización, pero pudiera ser máquinas, como le digo, hasta la parte final que es la torre de enfriamiento. Espero que le haya gustado esta clase, señores. Voy a seguirle subiendo así la clase número 2, la clase número 3, hasta que logremos entender primeramente cómo funciona un chiller mecánicamente. Luego los vamos a empezar a meter eléctricamente, que también tienen el mismo principio. Lo único que cambian a veces son controladores, valores de sensores o tipos de válvula y todo, pero al final vamos a llegar siempre a lo mismo. Espero que les haya gustado la clase. Van a disculpar porque he estado un poco fuera de línea, no los he tenido al tanto, no les había dado material, pero no se preocupen que después de este vamos a empezarles a enseñar técnicas. Yo les voy a enseñar mis técnicas, cómo llegué a ser yo un técnico de refrigeración y pasé de mini split, equipos de 5, sistemas BRF, a ser un técnico ya que me dedico de lleno a los que son los chillers. Todo eso se los voy a enseñar, les voy a cortar el camino porque a mí sí me costó más, obviamente, porque yo no sabía nada al principio y no tenía alguien o un tutor que me guiara como lo estoy haciendo yo, como es la intención de tenerlo yo con ustedes. Así que muchísimas gracias por esta clase y vamos a esperar a la siguiente clase, que sería la clase número 2.